Bueno, seguimos entonces con la cuarta charla. Aquí vemos, si bien sintéticamente, un tercer modelo de la teoría del delito, que es el llamado modelo de los elementos negativos del tipo, que, como fuimos anticipando, aparece a partir de un desarrollo que da Merkel ya por allá por 1889, Adolf Merkel, que nos viene a decir en este modelo que la relación entre el tipo penal y la antijuridicidad se da en un mismo momento de análisis. En consecuencia, como se da en un mismo momento de análisis, la lógica de este modelo termina por concluir que las causas de justificación son elementos negativos del tipo, es decir, juegan como causas de atipicidad penal. El tipo penal desde este modelo comprende las condiciones propias de la antijuridicidad. Las causas de justificación son elementos negativos del tipo penal, porque la tipicidad y la antijuridicidad se analizan en el mismo momento, se analizan en forma conjunta. En consecuencia, cuando un actuar está justificado, implica de que es atípico. Si es típico, también va a implicar entonces que es antijurídico a contrario sensu. Esta posición lo que hace es alterar el sistema del entendimiento del error de tipo, aunque esto se va a ver con la evolución del finalismo, básicamente porque desde esta teoría el error en los presupuestos objetivos de las causas de justificación van a ser analizados como error de tipo. Esta teoría tiene como punto de partida esencialmente el entendimiento de que el dolo comprende tres elementos: conocimiento, voluntad y el actuar en la situación de justificante, lo que es llamado teoría estricta del dolo. Muy bien, centrado esta situación, lo que tenemos que pasar a analizar es el momento siguiente, que es el modelo finalista, que como veíamos antes, es el que implica un gran desarrollo y una gran evolución en la teoría del delito, que arranca ya por 1935 con los primeros trabajos de Hans Belsen y se extiende una vez que logra tener recepción por el Tribunal Supremo Alemán hasta cercano a 1970. Como vimos, todas las críticas que se fueron trabajando sobre la base de la culpabilidad, del argumento de la tentativa, fueron las que potenciaron y generaron todo esto de que el dolo y la culpa pase de la culpabilidad a la tipicidad. Y esto genera inicialmente de que hay autores como Weber en 1935 y Graf Sudona en 1936 que propugnan solo y únicamente el tipo complejo, el tipo penal mixto. Significa esto de que sacan solamente el dolo y la culpa de la tipicidad, detectando los problemas que esto genera allí, y para evitar estos inconvenientes lo trasladan a la tipicidad. Pero es Hans Belsen quien desarrolla un modelo de estructura muchísimo más profundo, con cambios muchísimo más radicales, allá por 1935, porque no solamente entiende que el tipo penal es mixto, es complejo, sino que todo lo injusto es complejo, pero a su vez altera los fundamentos del normativismo. El concepto de Belsen es un concepto personal del injusto, personal, es un concepto personal del ilícito, mixto, en el sentido de que al lado de todo lo objetivo existe también su par subjetivo. Es decir, que ya nos alejamos totalmente del concepto objetivo, del injusto objetivo de Lis-Belling, para llegar a un concepto mixto, objetivo, subjetivo. Al lado de cada elemento objetivo hay un elemento subjetivo que implica necesariamente su reconocimiento. Con esto entonces empezamos a observar que en el injusto no solamente hay disvalor de resultado, sino también hay disvalor de acción. El resultado es provocado por una acción disvaliosa, disvalor de acción y disvalor de resultado. Pero Belsen va mucho más allá y nos va a decir
para poder hacer esta construcción del tipo complejo, del tipo mixto, porque Belsen no solamente era un penalista, sino también era filósofo, nos va a decir específicamente que toda conducta es final, toda conducta es voluntad, toda conducta es voluntad. Su definición de conducta es hacer voluntario final. La conducta exige ya voluntad. Es decir, que no solamente nos vamos a estar fijando en el aspecto externo, en lo que provocó la conducta, sino que ya a nivel conducta nos vamos a estar preguntando por qué el sujeto actuó de esa manera, cuál fue su voluntad. Para llegar a esto parte entonces de una filosofía realista, en la cual los objetos ya existen y el sujeto lo que hace es reconocerla. Lo que pasa es que no solamente reconoce lo externo como hacía Liszt, sino que también aquí se pregunta por lo interno. Lo externo son los datos de la realidad, el mundo exterior, y esto opera como un límite siempre al avance del poder del Estado. Lo interno también es un límite y es la voluntad del sujeto, preguntarnos por qué actuó de esta manera. No se trata de una situación de una situación mecánica, sino que la actuación del sujeto fue una acción voluntaria. Y así entonces su concepto de conducta va a pasar a ser un concepto onticontológico, es decir, desde el ser, desde la base de lo teórico, pero para analizarlo desde el ser. El concepto de conducta en el modelo de Belsen es un concepto pretípico, prejurídico, es decir, es un concepto en el cual todavía él no hay valoración. Él parte de las estructuras lógicas objetivas dadas por la realidad, que operan como un límite para el legislador porque le son previas y el legislador necesariamente las tiene que respetar. Pero también Hans Belsen se encuentra con el problema de la causalidad, que las teorías anteriores no habían trabajado mucho la causalidad porque habían partido desde la causalidad física. En la causalidad física se trata de un proceso ciego que no tiene comienzo ni final, porque cada causa produce un efecto y este efecto a su vez es causa de un nuevo efecto y así sucesivamente, hacia atrás y hacia adelante. Por eso se dice que es un proceso ciego hacia el infinito, no tiene principio ni tiene final. La teoría de la causalidad física, así entendida, por supuesto que genera muchísimos problemas de imputación. Dando ejemplos extremos, genera problemas de imputación hacia atrás y hacia adelante. Por lo menos en el análisis que veníamos viendo, es decir, hacia atrás cabe responsabilizar a mi padre, a mi abuelo por mis conductas, y hacia adelante, cuando yo efectúe un disparo contra otra persona sin la finalidad de matarlo y la persona muere porque choca la ambulancia o porque se incendia el hospital, voy a tener que responder yo a nivel tipo penal por el homicidio. También responderá mi padre a nivel tipo penal. Si tenemos en cuenta la causalidad física, esto generaba responsabilidad. Por supuesto que la limitación recién llegaba a nivel culpabilidad, porque allí detectábamos que mi dolo era un dolo de lesiones o que el dolo de mis padres no existía, en consecuencia quedaban exentos de responsabilidad. Pero por cierto, estaba mal generar una responsabilidad que llegara a tanto extremo. De hecho, Belsen toma la teoría de la equivalencia de todas las condiciones para establecer esta relación de causalidad. Cualquier condición es causa del resultado a través del proceso, lo evaluamos a través del proceso de supresión mental hipotético. De forma tal que si sacamos esa condición y el resultado no se producía, quiere decir que esta condición es una condición válida. Ahora, si sacamos esa condición y el resultado se producía igual, esa condición no era una condición importante para la causación del resultado. ¿Qué lograba Belsen? Belsen lograba con esto de tomar la teoría de la equivalencia de todas las condiciones. Tenía el mismo problema que tenían las escuelas anteriores. Sin embargo, Belsen, al trasladar el dolo y la culpa a la tipicidad, establecía la limitación en un momento bastante anterior. Y esto se trabajó mucho con el caso del tío rico, que es enviado al monte, para que camine en un día de tormentas eléctricas, porque está
la presunción de que los árboles atraen a los rayos. Belsen esto también lo excluía a través de la teoría de la adecuación social de la conducta, que él hacía funcionar a nivel antijuridicidad. Todo esto generaba un serio problema que, entiendo yo, va a ser solucionado efectivamente y específicamente por la teoría de la imputación objetiva, que viene a solucionar todas estas discusiones. Con el modelo de Belsen y sentado ya que la acción es un hacer voluntario final, que es pretípico, que es un concepto pretípico, que es un concepto prejurídico porque no hay valoración, sí entramos al primer momento valorativo, que es la tipicidad, y allí nos vamos a encontrar con que tenemos el dolo y la culpa, y a su vez, como es un momento valorativo, vamos a encontrar también la omisión. La acción y omisión, entonces, para Belsen no son formas de conducta, sino que son formas de regular las prohibiciones o los mandatos. Y la imprudencia y la culpa no son modelos de culpabilidad. Con esto Belsen nos va a decir que a nivel tipo penal tenemos 4 formas distintas de tipicidad. La tipicidad activa, que puede ser dolosa o culposa, y la tipicidad omisiva, que puede ser dolosa y culposa. Repito, la omisión es valoración, se detecta recién en el primer momento jurídico, que es el momento de la tipicidad, porque a nivel acción son todos haceres, y a nivel tipicidad se va a reprochar a la persona el haber hecho una actividad distinta a la que el derecho pretendía que hiciera. El dolo es un concepto jurídico que es la finalidad tipificada, es decir, aquella finalidad que encontramos en la conducta cuando llega al momento de la tipicidad se da un concepto jurídico que es el dolo. Por eso decimos que el dolo es la finalidad tipificada. Este concepto de acción final de Belsen es un concepto muy sólido para el delito doloso, pero presenta problemas en el delito culposo, porque el delito culposo la prohibición no está regulada en función de la finalidad. En el tipo culposo la conducta prohibida no es la conducta final. Entonces Belsen lo que nos va a decir es, y en las correcciones posteriores que hace de su teoría, nos va a decir que en el tipo culposo la finalidad es útil para determinar cuál es la violación al deber de cuidado que la persona infringió. Nos sirve entonces para determinar en el caso concreto cuál era la norma de cuidado debido que la persona debía respetar y que no respetó. Quiero llegar a mi casa y lo hago en mi vehículo, esa es mi finalidad, ahí detecto que tengo que hacerlo en mi vehículo y a una velocidad respetada y permitida. Cuando lo hago a un exceso de velocidad, allí estoy determinando la violación de una norma de cuidado. Por cierto, la solución que nos da Belsen es bastante forzada. Y en los tipos omisivos también se presenta el problema de la finalidad, y allí va a surgir una crítica que después vamos a ver que también hace Roxin. El tipo omisivo, Belsen lo que castiga es el otro hacer, recordando que aquí ya estamos en un aspecto valorativo jurídico. Lo que se prohíbe es hacer una cosa distinta a la que exige el tipo penal. El tipo penal me exige no matar. La persona con una conducta distinta termina matando. La madre hace algo distinto a lo querido por la norma, que es proteger la vida para ser más concreto, y en vez de alimentar a su hijo lo que hace es tejer o salir a caminar, etc. Se tratan de técnicas legislativas distintas para individualizar y regularizar la prohibición. La relación del tipo y la antijuridicidad, que también es valorativa, es una relación meramente indiciaria. La antijuridicidad es el juicio de desvalor que se realiza sobre la conducta típica valorando si es contraria a derecho, pero las causas de justificación son mixtas, objetivas y subjetivas. No solamente va a ser necesario reconocer la existencia de los elementos objetivos de la causa de justificación, por ejemplo en la legítima defensa, la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado y la falta de provocación suficiente por quien se defiende. Estos son los requisitos subjetivos, sino que voy a tener que actuar subjetivamente para defenderme. Y de esta forma, en esta estructura de Belsen, la culpabilidad pasa a ser una culpabilidad estrictamente normativa. Se despeja la culpabilidad de todo el aspecto subjetivo del delito y queda como
reprochabilidad. Le reprocho al autor que hace algo distinto a lo debido, no se motivó en la norma cuando tenía la posibilidad exigible de así hacerlo. La culpabilidad normativa, aquí ya en el concepto que arranca con Frank, parte entonces de un concepto del hombre como ser libre, con capacidad de poder decidir entre actuar bien y actuar mal, y decide actuar mal. Eso es lo que el derecho me reprocha. Esta es la conciencia de antijuridicidad o la comprensión de la criminalidad del acto que exige nuestro código y que va a tener como versiones negativas de la culpabilidad, la inimputabilidad y el error de prohibición. Mientras que el segundo nivel de la culpabilidad va a estar dado por la exigibilidad, la imposibilidad de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión, que aquí va a estar dado en la versión negativa por el estado de necesidad exculpante y la inexigibilidad de otra conducta. Esta posición lo que termina generando es la teoría dual del error. La teoría dual del error se basa en la llamada teoría estricta de la culpabilidad. Nos genera errores a dos niveles: el error de tipo a nivel tipicidad, que puede ser vencible o invencible. Será vencible cuando la persona con la debida diligencia podía salir del error. Y el error invencible, en el error invencible el sujeto queda con la conducta atípica, mientras que en el error vencible se elimina la tipicidad dolosa y queda el remanente de la tipicidad culposa siempre que exista un tipo culposo equivalente al doloso. El error de prohibición se analiza en la culpabilidad. También puede ser vencible o invencible, evitable o inevitable, excusable o inexcusable. Aquí el sujeto no sabe que su conducta está prohibida, el sujeto actúa con dolo, reconoce los elementos de tipo objetivo, pero no sabe que lo que hace está mal, está prohibido. O porque cree que la norma no está prohibida o su conducta no está prohibida, porque existe, por ejemplo, una norma de mayor jerarquía que la autoriza, o porque cree que está actuando dentro de un permiso. Puede ser que crea falsamente en la existencia de una causa de justificación, o puede ser que esté errando los elementos objetivos de la causa de justificación. Si el error es invencible, elimina la culpabilidad. Si el error es vencible, hay discusiones en relación a la pena aplicable. Entre nosotros, Zaffaroni dice que se aplica el mínimo de la escala penal. Basigalupo dice que se aplica la pena del culposo. Dona dice que es la pena de la tentativa. Pero hay discusiones en función de cuál es la pena aplicable para el error de prohibición cuando es vencible. Muy bien, aquí terminamos entonces nuestra cuarta charla y todos los videos. Gracias.